Muy bien, pues quiero decirles que hoy estamos muy contentos de que estés aquí. Como siempre vamos a estudiar la palabra verso a verso, pero hoy con este agregado que podemos celebrar nuestro país. A ver, quiero ver quiénes vinieron con un atuendo mexicano. A ver, allá veo que está Sammy. Felicidades, Sammy, muy bien. Allá está Hilda también, aquí está Patti. ¿Quién más? Norma. No, hombre, pero esos de las Chivas, no. Muy bien. ¿Quién más? Está Aurorita, muy bien. Jenna, por supuesto. Jenna es extranjera, y miren, se ve muy bien de mexicana. Leslie también, Brianda también. ¿Tu nombre se me olvidó? Sí. Elizabeth, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Beatriz, muy bien. ¿Quién más? ¿Y los demás? ¿Vinieron? Ah, aquí está Maritza. No, que no la veía, estoy viendo para atrás y aquí estás, muy bien. Ah, muy bien. Verde y rojo y blanco, muy bien. Eso, la bandera, exacto. Bien, pues quiero decirles que al final les queremos regalar unos dulces mexicanos, pero va a ser a través de una rifa. ¿Todos tienen su boletito para la rifa? ¿Sí? Bueno, consérvelo porque al final vamos a hacer una rifa y les vamos a dar dulces. Al final les voy a platicar cómo va a funcionar. Así que vamos a entrar a la palabra de hoy. Yo sé que vienes con un corazón dispuesto a Dios y quiero contarte la historia Quiero contarte la historia de 3 pescadores cristianos. Uno se llamaba Juan Carlos, otro se llamaba Evelio y otro se llamaba Hugo. Y estaban pescando en las aguamitas y resulta que de repente se levanta Evelio y dice: voy a ir al baño. Y se sale de la lancha y empieza a caminar por el agua y se va a la orilla y va al baño. Y luego regresa igual caminando por el agua y llega a la lancha y sigue pescando. Juan Carlos estaba sorprendido viendo a Evelio que caminó por el agua, y luego Hugo se levantó y dijo: yo también voy al baño, y se baja de la lancha y camina por encima del agua, va al baño y regresa. Y Juan Carlos estaba sorprendido diciendo: wow, estos hombres tienen mucha fe. Y después de un rato Juan Carlos quiere ir al baño y dice: pues si ellos tienen fe, yo también. Y entonces se sale de la lancha para ir al baño, quiere caminar sobre el agua y se va hasta el fondo y se está ahogando. Entonces Hugo y Evelio tienen que ayudarle para rescatarlo. Y entonces Evelio le dice a Hugo: supongo que deberíamos haberle dicho dónde estaban las piedras para que caminara sobre ellas. Fe. En la continuación de nuestra historia verso a verso vamos a hablar de la fe, de lo que es una verdadera fe. ¿Cómo es tu fe? Una verdadera fe impactará la vida del que lo posee. Sin lugar a dudas, alguien que tiene fe en Dios y fe en su palabra, eso va a impactar su vida diaria, su diario vivir. No puede ser que alguien que tenga una fe genuina pase desapercibido y siga viviendo igual. Tiene que haber un impacto en su vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bien, por eso en la continuación de nuestro estudio verso a verso de los miércoles en Hebreos, si estás tomando notas, apunta. El título es Fe Impactante. Fe impactante. Vamos a estar estudiando Hebreos 11, 23 en adelante. Así que yo te invito a que saques ahí tu Biblia y tus notas. Y mientras comes tu atole y los churros, que si no te han dado puedes pasar por tu atole y churros allá atrás. Vamos a estudiar Hebreos 11. Está buena la combinación, ¿verdad? Biblia con churros y atole. ¿Qué te parece? Bien, es porque somos mexicanos. Si fuéramos extranjeros, hubiera sido un Starbucks con la Biblia, pero como somos mexicanos, atole con churros, ¿verdad que sí? Bien, entonces se vale que estés comiendo ahí,
Nomás les encargo al final que no dejen basura y se la lleven. Allá afuera están los botes de basura. ¿Están listos ahí? ¿Ya apuntaste el título? Fe impactante. Vamos a hablar de cómo la fe debe impactar tu vida. Y vamos a estar en Hebreos 11. Hebreos 11, 23. Quiero decirte antes de que lo leas que existe una frase en el capítulo 11 que vamos a estudiar que se repite 18 veces. ¿Escuchaste eso? Esta frase que ves en la pantalla, por la fe, se repite 18 veces en el capítulo 11 de Hebreos. Obviamente, cuando tú ves eso y estudias la Biblia, los que están estudiando la Biblia los lunes, te das cuenta que si se repite tanto esa frase es porque el capítulo, pues ¿de qué crees que trata? ¿Qué trata, verdad? De la fe. Por la fe es una frase importante que quiero que entendamos antes de entrar verso a verso. Porque no nada más es acerca de la fe, sino que es por la fe sucede esto. En tu vida, por la fe que tienes, deben suceder cosas, debe dar un impacto en tu vida por la fe que tienes. Es decir, por la fe que tienes, no puedes seguir viviendo igual a como vivías antes de que tuvieras fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a estar viendo aquí muchos personajes que dicen, por la fe fulanito hizo esto, por la fe fulanito logró esto, por la fe fulanito salió de este lugar. La fe impactó sus vidas, cambió su rumbo, cambió su manera de vivir, por la fe. Lo mismo debe pasar en tu vida y en mi vida. Por la fe ya no somos iguales, ¿verdad que no? Por la fe hubo un impacto y un cambio que vamos a ver ahorita. Entonces, recordemos que esta carta a los hebreos, como siempre dar el contexto para ubicarte y conectar con el sentir del autor original, recordemos que esta carta a los hebreos fue escrita para cristianos que estaban considerando regresar al judaísmo, regresar atrás, a la ley. Por eso es crucial que se les recuerde el elemento clave del nuevo pacto, que es la fe. Es decir, no es por obras, es por fe, y esa fe genuina va a traer obras como consecuencia. Entonces, póngame atención, iglesia, en esto para que podamos absorber la intención, la línea de este capítulo. Lo que estamos diciendo es, una fe genuina debe de traer por consecuencia cambios en tu vida. Debe de impactar tu vida, por eso se llama fe impactante. Debe tener un impacto para que eso cambie tu rumbo, cambie la línea que llevabas en diferentes aspectos que precisamente lo vamos a ver ahora. Apunta esto en tus notas. 4 maneras como impacta la fe. 4 maneras como impacta la fe. En estos versículos vamos a estar viendo que vamos a tomar ejemplos de hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, y esos mismos maneras de cómo la fe impactó sus vidas, te vas a dar cuenta que también impacta tu vida y mi vida, porque es la misma fe que ellos tenían, una fe genuina. ¿Estás listo para eso? 4 maneras cómo impacta la fe. Bien, y espero que puedas compararlos con tu vida, de cómo te ha impactado. Primer versículo que vamos a leer, si tienes Biblia, léelo en tu Biblia, si no, aquí está en la pantalla. Vamos a leer primero el versículo 23. Dice así, Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Una vez más, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si tú has estudiado la Biblia, que yo creo que la mayoría de aquí sabe de esta historia, si no, ahí está la historia en Éxodo 1:22, en tu casa puedes leer todo el capítulo 1, pero resulta que en los tiempos de Moisés, cuando él nació, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Esto es una medida que utilizaron los egipcios, una medida cruel para evitar que, ¿alguien se acuerda? ¿Qué quería hacer el faraón con esta medida? Gracias, Guillermo. Que siguiera creciendo el pueblo de los judíos, ¿verdad? Porque ya era muy numeroso. Hoy en día también hay países que he escuchado que tienen medidas así, para evitar que siga habiendo mucha población. Bueno, en este caso, las mujeres que ayudaban en el parto tenían indicaciones de parte del mismo faraón que si era un niño judío, cuando nacía, lo tenían que matar.
y si era niña le conservaban la vida para evitar la población que se multiplicaran. Entonces, los papás de Moisés hicieron caso a Faraón y Moisés nació y lo mataron, ¿no, verdad? ¿Qué dice nuestro versículo 23? ¿Qué fue lo que la fe los llevó a hacer? ¿Alguien me lo puede decir en el versículo 23? Ajá, exactamente. La fe les hizo no temer, no tener miedo al faraón, ¿verdad que sí? La otra versión, la versión traducción del lenguaje actual dice, y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. ¿Alguien de aquí, la fe ha impactado tu vida de esa manera? ¿Te ha quitado el miedo porque ahora confías en Dios? ¿Alguien? Bien, ese es el primer impacto de la fe. La primera manera como impacta la fe es valor. Te da valor o valentía. Y eso lo vemos todos nosotros, y yo sé que te vas a identificar con esto, porque muchas veces hemos pasado por temores, pero quiero decirte que el miedo es la antítesis de la fe, es decir, lo opuesto a la fe. Si alguna vez has tenido miedo, estás en el lado extremo contrario de lo que es fe. ¿Por qué? Porque si tienes miedo, si realmente tienes un temor, quiere decir que no has creído lo que Jesucristo dice en su palabra, de que Él tiene el control de todas las cosas, Él tiene el poder y Él está contigo y Él guarda tu vida y Él es soberano Señor, como lo vimos, lo vimos en la iglesia en el este el domingo, en Hechos 4, soberano Señor le oraron a Él, porque Él tiene el control de todo. Entonces es lo opuesto. Mira cómo afecta el miedo. Te cuento la historia de dos exploradores que estaban en África. Uno se llamaba Eladio y otro se llamaba Mario. Entonces estaban en un safari en África y andaban caminando y de repente se les aparece un león feroz y les empieza a rugir enfrente. Entonces obviamente los dos tuvieron miedo. Entonces Eladio le dice a Mario, susurrándole, le dice: ten calma. ¿Recuerdas lo que leímos en ese libro sobre animales salvajes? Si te quedas perfectamente quieto y miras al león a los ojos, se dará la vuelta y correrá. Y entonces Mario se queda pensando y le responde y también le susurra a Eladio, le dice: tú has leído ese libro y yo también lo he leído, pero este león, ¿lo habrá leído? Obviamente el miedo, ¿alguna vez algo te ha amenazado? ¿Algo te ha atemorizado? ¿Cuántos dicen amén? La respuesta a eso no es que te envalentones y digas yo no voy a tener miedo, es fe, creer. Y si tú has tenido una fe genuina, vas a estar de acuerdo conmigo que esa fe te ha ayudado. El impacto que ha tenido en tu vida es que ha disminuido o erradicado los temores en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no es tan fácil y es un proceso, pero por lo menos a estas alturas debe de haber minimizado o disminuido los temores en tu vida. ¿Alguien era muy miedoso, muy temeroso antes de tener fe en Jesús? Levante su mano. Bien, ahora que tienes fe en Jesús no significa que ya no sientes miedo. Sin embargo, ese miedo lo canalizas y la fe lo destruye, porque sabes y crees en un Dios que es todopoderoso, y como Pablo dijo: yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, mi vida para aquel día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no importa si lo que te amenaza ha leído el libro de Dios o no, puedes confiar en que Jesús está en control. Amén. Como dice Efesios 6:16, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Iglesia, así es como detienes las acechanzas del diablo. Así es como detienes los pensamientos que te atemorizan, los pensamientos que te dan miedo, que te amenazan. Así es como los detienes, con un escudo. ¿Y el escudo de qué es? ¿Ese escudo de qué está hecho? De fe. ¿Y qué es fe? Creer, pero no creer cualquier cosa. ¿Creer qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tengas temor, cuando tengas miedo,
la fe que tienes, que Jesús puso en ti, una fe genuina, debe de impactarte de tal manera que ese miedo se va a erradicar o se va a disminuir porque crees en alguien que es mucho más grande que lo que te amenaza. Amén. Miren, esto es tan sencillo de decir, pero tan profundo, que es la solución única, exclusiva y definitiva de la ansiedad y de la preocupación y de la depresión. Esta es la solución, el escudo de la fe. Cuando realmente crees, no estoy diciendo que nomás digas mentalmente sí, cierto, Jesús es más grande, sino que realmente lo creas en tu corazón y le apuestes tu vida a esa verdad. Cuando llegas ahí, tienes un escudo de la fe que te va a librar de las flechas del diablo, los dardos de fuego, dice nuestra versión. Dardos de fuego del maligno. ¿Alguien ha experimentado los dardos de fuego del maligno? ¿Qué es eso? Obviamente son pensamientos, son ataques espirituales que lanza para que tú empieces a sentir miedo, temor y angustia, ¿verdad que sí? Cuando te sientes así, levanta tu escudo de la fe. Recuerda las promesas del Señor y créelo. Pero para que tengas ese escudo de la fe necesitas conocer la palabra, si no, ¿en qué vas a creer? ¿Verdad? Bien, entonces la versión Nueva Traducción Viviente de estos mismos versículos de Hebreos 11 lo dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. La versión que tenemos dice que era hermoso, pero esta versión dice fuera de lo común. Esta frase implica mucho más que belleza física. Implica que el niño tenía una gracia especial de parte de Dios. Es decir, los papás de Moisés, cuando nació y lo vieron, dijeron: no podemos matar a este niño, tiene algo de Dios. Ellos sabían que era especial para Dios y que Dios lo había elegido y lo iba a usar. No sabían para qué, pero sabían que tenía una gracia especial. Por lo tanto, ellos dijeron: vamos a creer en Dios, que Él lo va a guardar y que nos va a guardar a nosotros del faraón, porque créeme, el faraón cuando da una orden, era una orden totalmente directa y no podías cuestionarla de que mataran a los niños. Entonces así lo mantuvieron con vida. Entonces así impacta una verdadera fe, trayendo valor y valentía al Hijo de Dios al confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos ser como esta abuela de 84 años. Esta abuela de 84 años vivía sola. Y no quería vivir con sus hijos, quería ser independiente. Y se esforzaba en eso y nunca les llamaba para pedir ayuda. Ella trataba de ser independiente. Entonces, en una mañana le habló uno de sus hijos y le dijo: hijo, ¿puedes venir por favor? Entonces el hijo se asustó porque la abuela su mamá nunca le pedía que le ayudara. Entonces fue rápido a su casa. ¿Y qué pasó, mamá? Es que creo que anoche entró alguien a robar a la casa y creo que está en el armario del cuarto. Y entonces el hijo le dijo: pero ¿por qué me dijiste hasta ahora? ¿Por qué no me dijiste ayer? Entonces la abuela le respondió: es que ya muy tarde y no quería molestarte. Lo que hice fue cerré el armario con clavos y me fui a dormir. ¿Te imaginas? Ahí estaba el ladrón encerrado y la abuela lo encerró con clavos y se fue a dormir. Así es nuestra vida cristiana, y es lo que el Señor te dice hoy. Clava la puerta del miedo con los clavos de la fe para cerrarla y vete a dormir con tranquilidad y seguridad. ¿Cuántos dicen amén? De eso está hablando esta parte, cómo impacta tu fe. Vamos a seguir leyendo, por favor, los versículos 24 y 27 ahí en tu Biblia. 24 y 27, una vez más busca la frase por la fe. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora estamos hablando de que esa misma fe primero impactó a los papás de Moisés, ¿verdad? Y los llevó a no tenerle miedo al faraón. Amén. Ahora esa misma fe que fue sembrada en Moisés, ya grande, lo impactó de una manera diferente y muy intensa. ¿Cómo lo impactó? Primero dice en el versículo 24
que por esa fe él decidió rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Es decir, no quiso vivir con los egipcios. Él era como un hijo del faraón porque fue adoptado por la hija del faraón. Pero él no quiso vivir así. En toda la riqueza, la opulencia que tenían los egipcios, decidió ir con el pueblo de Dios que era maltratado y que era oprimido. Pero además de eso, pon atención en el versículo 26 al final. Dice: porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Y mira el 27 al final. Se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. Esta historia, apúntala en tus notas, en tu casa puedes leerla, está en Éxodo capítulo 2. Y lo que está diciendo es que la fe de Moisés lo llevó a ver tan diferente la vida que renunció a los placeres mundanos. Quiero decirte que los egipcios en ese tiempo eran los reyes del mundo. Tenían todo el poder, tenían todo el dinero, y ser hijo de la hija del faraón tenía derecho a poder, dinero, placer, acceso a todo lo que quisiera. Era más que un famoso hoy en día. Y sin embargo Moisés rechazó esa vida y decidió tomar una vida en el anonimato, maltrato, escasez, sufrimiento. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés viera la vida tan diferente? Si tú vivieras en ese tiempo y fueras un egipcio, hubieras dicho: qué menso es este Moisés. ¿Cómo vas a dejar el palacio? ¿Cómo vas a dejar todo lo que Faraón te está dando? Los mejores banquetes exquisitos, dinero, poder, lo que tú quisieras podías hacer. Eres el rey del mundo y decides irte con la chusma, con esa bola de gente que es nuestros siervos, nuestros esclavos, que sufren, no tienen ni para comer. ¿Qué fue lo que hizo que impactara la fe tanto en la vida de Moisés? Exacto. ¿Por qué? Por dos pequeños grandes detalles, ¿verdad?, que nos dice la Escritura. Número uno, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, la gran recompensa que recibiría, que es una recompensa eterna y no pasajera como los deleites egipcios. Y número dos, porque se sostuvo viendo al invisible, tenía puestos sus ojos en Jesús. ¿Verdad que sí? Por eso, la segunda manera ahí está, es que se brincó. La segunda manera como impacta la fe es visión. Visión, es decir, te cambia la manera de ver la vida. ¿Cuántos dicen amén? Una fe verdadera te hace ver la vida totalmente diferente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Estás viendo hacia otra dirección. Lo que ves es totalmente distinto a los demás. Es más importante, lo que estás viendo es al mismo Señor. Pregunta para ustedes: ¿alguien puede reconocer, identificar que tu manera de ver la vida cambió totalmente por la fe? ¿Alguien? ¿Sí? O sea que pudiéramos escribir, obviamente ya no se escribe la Biblia, pero pudiéramos escribir: por la fe, Zobeida ya no ve la vida igual. Por la fe, Lázaro ya no sigue los placeres que el mundo le ofrece. Por la fe, Javier dejó de pensar como pensaba antes. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una fe genuina, iglesia, que realmente trae un impacto a tu vida. No es simplemente religión. Sigues viviendo igual, nomás vas los domingos a la iglesia, levantas tus manos, gloria a Dios, y sigues con la misma vida, viendo de la misma manera. Pero no es así. Moisés tuvo un impacto por esa fe. Por la fe renunció a todo lo que el mundo le ofrecía y lo tenía en las manos, y vio totalmente diferente porque estaba poniendo su vista en algo mucho más sublime, mucho más alto y eterno, y recompensas y tesoros eternos que lo que los egipcios le ofrecían. ¿Tú harías lo mismo? Quizás lo hiciste, pero imagínate que eres hijo de la familia más rica del mundo. Pero ellos, su manera de vivir es una vida totalmente envuelta en placeres mundanos, en alcohol, en drogas, en sexo, en comidas, en viajes, en todo lo que el mundo te ofrece. Y tú, por la fe,
porque escuchas hablar de Jesús, de la palabra, le entregas tu vida, por la fe cambia tu manera de ver. Es como si te quitaran una venda de los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora ya no piensas como tus papás, ya no piensas como tus hermanos, y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir así. Y entonces te rechazan, te desheredan y te quitan todo lo que ellos tienen de poder y dinero. Y entonces te congregas en una iglesita y eres alguien que apenas y tiene para comer, para vivir, pero tienes gozo en tu corazón, tienes paz, tienes libertad, tienes perdón, y estás viendo y te sostienes porque ves al invisible y sabes que vendrá una recompensa eterna que será para todos los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando la comparas con lo que tu familia te ofrecía, dices, eso no es nada. Si tú llegaste a pensar así, es por la fe, porque la fe realmente te impactó, una fe genuina que cambió tu manera de ver la vida. Amén. ¿Tu fe te ha llevado a ver la vida totalmente diferente a como la ven tus compañeros o tu familia que no es cristiana? ¿Cuántos dicen amén? Pues ¿qué crees? Ya te diste cuenta que eso te trae problemas, ¿verdad? Claro, porque no te entienden. No te entienden y es normal. Si tú estuvieras en sus zapatos, dijeras, oye, este está loco. Así como el hermano de Moisés, el hijo del faraón, dijo, ¿qué onda con este menso que dejó todo y se fue por aquello? Sí, porque no está viendo lo que la fe te ha hecho que veas. Se abrió el cielo para ti y ahora estás viendo al invisible, ¿verdad que sí? Mira qué importante es ver. Este hombre que está en la pantalla se llama Víctor Frank, que cuando lo vi, ¿a quién crees que se parece? ¿Alguien? Exacto, se parece a Salcido. Así que Salcido, si estás viendo esta transmisión, un saludo, pensamos en ti. Pero es un psicólogo austriaco que estuvo en los campos de concentración. Y este hombre estudió, atención iglesia, como es psicólogo y estuvo en los campos de concentración nazi, sobrevivió. Él estudió todo lo que pasó para identificar qué fue lo que hizo la diferencia en los que sobrevivieron a los campos de concentración y los que murieron ahí con toda la tortura. ¿Qué hizo la diferencia? Dice que él investigó factores como salud, vitalidad, estructura familiar, inteligencia, habilidades de supervivencia, pero finalmente concluyó que ninguno de esos factores fue el responsable de la diferencia entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. ¿Sabes qué se dio cuenta? Que el factor más importante para sobrevivir era el sentido de la visión del futuro. El sentido de la visión del futuro. Es decir, para los que estuvieron en los campos de concentración, que no fueron asesinados, sino que la misma tortura que llevaban, muchos no la libraron y murieron, pero otros sí sobrevivieron como él. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Que estaban más fuertes, más grandes, más sanos, más inteligentes, más vivos? No. Él se dio cuenta que la diferencia más importante era un sentido de la visión del futuro. Es decir, los que tenían una misión que cumplir, un trabajo importante que quedaba por hacer. Esos son los que tenían más ganas de salir adelante. Hizo el mismo ejercicio con los sobrevivientes de los prisioneros de la guerra de Vietnam. ¿Y sabes qué? Encontró lo mismo. Encontró que una visión convincente y orientada al futuro es la fuerza principal que mantuvo a muchos de ellos con vida. Cuando yo leí esto, casi grito de alegría. ¿Por qué? ¿Quién tiene la mejor visión del futuro sino un verdadero hijo de Dios? Por eso es que un hijo de Dios que tiene una fe genuina es inquebrantable, porque tú estás viendo claramente al invisible y estás viendo el galardón y estás viendo lo que va a venir pronto para toda la eternidad, y eso te hace sobrevivir este mundo contrario a Dios, y nadie te puede detener ni puede hacer que renuncies a eso y aceptes las migajas que te da el mundo por más placer y dinero que te dé. ¿Verdad que sí? Los que tienen clara esa visión son los que sobreviven. Y la fe, por la fe, te ha dado esa visión. Ahora ves diferente. ¿Cuántos dicen amén? En resumen, esta es la visión que tiene un verdadero hijo de Dios. Hebreos 12:2. En esta versión dice fijar la mirada en Jesús.
el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Puedes analizar ese versículo conmigo? En base a lo que acabo de decir, que descubrió el psicólogo Frank. Él lo descubrió, pero no era nuevo. ¿Qué dice ahí? Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. ¿Lo viste? Jesús soportó la cruz porque él tenía una visión clara de lo que vendría, de para qué era lo que estaba haciendo, y nos vio a ti y a mí que por su sacrificio íbamos a ser perdonados, y por ese gozo soportó la cruz. ¿Quieres soportar los desafíos de este mundo? ¿Quieres salir adelante de todos tus problemas que te enfrenta este mundo, los sinsabores, los retos, lo que a veces te desagrada, las veces que te rechazan, que te critican, lo que se pone difícil? Bien, necesitas el gozo puesto delante de ti, la visión que te da la fe, que es la recompensa eterna, y puedes ver al invisible. Eso pareciera una contradicción. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? Si es invisible no lo puedes ver, ¿verdad? Pero así es la fe. A través de la fe, los ojos de la fe, puedes ver al invisible. ¿Cómo se llama el invisible? ¿Cómo se llama el invisible, iglesia? Jesús. Entonces, cuando se te nuble la vista, sostente viendo al invisible. Cuando se te nuble la vista, y no estoy hablando a los que usamos lentes y mascarilla al mismo tiempo. Los que tienen lentes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Es súper molesto que usas mascarilla y los lentes y empañados, ¿verdad? Bien, me estoy refiriendo a cuando la vida se te pone difícil, cuando empiezas a clavar tu vista en esta tierra, cuando empiezas a ver o a ser tentado por los egipcios. Cuando se te nuble la vista, levántala y sostente como viendo al invisible. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo, por favor, el 28 y el 29 en tu Biblia. Hebreos 11, 28 y 29. Una vez más, por la fe, hablando de Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bien, lo que está diciendo aquí es que por la fe los Moisés y los judíos fueron librados de la muerte, tanto de la mano de Dios como de la mano de los egipcios. Esta historia está en Éxodo 12 y 14, ahorita te pongo la cita, pero si tú has leído la Biblia sabes que esa noche Dios le dijo a Moisés: voy a pasar por el campamento, mi ángel, que todos sabemos que el ángel de Jehová, ¿quién es? Jesús, que iba a pasar por el campamento, iba a matar a todos los primogénitos. ¿Alguien de aquí es primogénito? Levante su mano. Bien, si hubiera sido egipcio, no estuvieras aquí. Entonces, voy a matar a todos los primogénitos, pero ustedes van a matar a un cordero, y la sangre de ese cordero la van a poner ¿en dónde? En los marcos de las puertas, en los dinteles de las puertas. Así que cuando el ángel de Jehová pase por el campamento y vea la sangre, va a pasar de largo, ¿verdad? Y el juicio no va a llegar a esa casa. Totalmente apuntando a Jesucristo. Por su sangre, el juicio de Dios pasó de largo y no llegó a nosotros. Por eso no morimos, por eso vivimos, ¿verdad? De hecho, pasar de largo significa Pascua. Entonces, tanto en manos de Dios fueron librados de la muerte, por eso vivieron, como también salieron de Egipto y los egipcios los persiguieron. Llegaron al Mar Rojo y Moisés con toda la gente estaba en el Mar Rojo, los egipcios persiguiéndolos, y clamó a Dios y le dijo: Dios, ¿qué vamos a hacer? No puede ser que nos hayas sacado de Egipto para que en unos kilómetros más adelante nos maten los egipcios. Y Dios le dijo: ¿para qué clamas a mí? ¿Y qué le dijo a Moisés? ¿Sabes nadar? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Extiende tu vara, y el Mar Rojo, ¿qué? Se abrió. Entonces pasó el pueblo de Israel por en medio, las paredes de agua a un lado, y pasó el pueblo de Israel. Los egipcios, cuando vieron eso, dijeron: hay un camino y vamos a ir por ellos, y también se metieron a seguirlos. Pero cuando los israelitas salieron del mar,
el mar arrasó con los egipcios y los mató. Han encontrado en ese mar restos de los carruajes de los egipcios. Entonces, la fe los libró de morir en manos de Dios y los libró de morir en manos de sus enemigos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así impactó. Por lo tanto, la tercera manera como impacta la fe es vida. Vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen vida por la fe? Antes de que tuvieras fe, estabas muerto, estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y en pecados, dice la Biblia. Es decir, estamos muertos espiritualmente y muertos eternamente. Pero por la fe genuina, vino a impactar tu vida dándote vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Como les dije, esta historia está en Éxodo 12 y 14. Será muy bueno que en tu casa lo leyeras. Entonces, la fe en el sacrificio y la sangre derramada los libró de la muerte y les dio vida. Y la fe en las palabras de Dios los libró de la muerte en manos de sus enemigos. Pues, ¿qué crees, iglesia? Es exactamente lo mismo que sucede hoy. Si tú tienes fe en el sacrificio y en la sangre derramada de Jesucristo, tendrás vida eterna. Si tienes fe en las palabras de Dios, Él te va a librar de todos tus enemigos. Amén. Te cuento esta historia también muy interesante de un ateo. La contó un predicador. Un ateo agnóstico que se llamó Thomas Huxley. Este era un ateo. El caso es que este ateo iba muy a prisa y se subió a uno de esos taxis tirados por caballos y le dijo al chofer: apúrate porque voy a llegar tarde. Y entonces el chofer le dio muy rápido y después de un tiempo se dio cuenta este hombre que iba en sentido contrario a donde quería ir, y se acordó que ni siquiera le había dicho al chofer a dónde tenía que ir. Entonces le preguntó al chofer: oiga, ¿pero sabe dónde vamos? Y el chofer le contestó: no, señoría, pero estoy yendo muy rápido. Estoy conduciendo muy rápido porque fue lo que le pidió. Y así sucede con los hombres. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero por la fe en Jesús tenemos vida. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a terminar leyendo nuestro estudio en versículo 30 y 31, por favor. Una vez más, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Una vez más, estamos hablando de una historia del Antiguo Testamento que está en Josué 6. Si quieres, apúntalo en tus notas, en tu casa lo lees. Pero si has estudiado esta historia, sabes que aparte de ser súper interesante, es la famosa victoria en la batalla de Jericó, una ciudad que se llamaba Jericó. ¿Ok? No, de ahí no son las famosas jericayas, por si lo quisiste relacionar. Jericó era una ciudad que tenía unas murallas muy grandes, ¿verdad? Y cuando fueron los israelitas a conquistarlas, Dios le dio unas indicaciones específicas que le dieran vueltas a la ciudad y sonaran sus trompetas y las murallas cayeron. Pero antes de eso, habían ido unos espías que se metieron a la ciudad y llegaron a la casa de una prostituta que se llamaba ¿cómo? Así por eso, dice ahí en el 31, por la fe Rahab. Entonces esta mujer, aunque era prostituta y practicaba el oficio ahí, ella reconoció a sus espías como enviados del Dios verdadero y decidió creer en el Dios de ellos. Y debido a eso, por la fe que tuvo esa prostituta, ella venció junto con los israelitas que llegaron a conquistar esa ciudad. Amén. Súper interesante. Por lo tanto, la cuarta manera como la impacta la fe es victoria. Victoria. Es decir, una verdadera fe impacta a un hombre llevándolo a vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si tú has experimentado esto, es muy fácil saberlo. Antes de que tuvieras esa fe genuina, vivías en derrota. Por más que te esforzabas, estabas derrotado. No podías con todos los desafíos y las cuestiones espirituales que traías arrastrando, pero ahora que tienes la fe de Cristo, por la fe tienes victoria. ¿Cuántos dicen amén? Te cuento esta historia, esta última historia, lo prometo que es la última.
que yo la adapté un poco, lo reconozco, pero es una muy buena historia. Resulta que un día estaba el estadio de los Dorados llenísimo y estaba toda la gente ahí viendo el partido, pero resulta que raramente iban perdiendo los Dorados por una goliza. Les iban dando una goliza. Sin embargo, gran parte de las gradas estaban muy animados y había alegría y estaban gritando muchas porras y estaban cantando. Entonces muchos no entendían por qué, a pesar de que había una paliza y cada vez era más grande la paliza, la gente en las gradas estaba muy contenta. ¿Y sabes por qué? Porque en ese mismo momento estaban jugando los Tomateros y iban ganando los playoffs y la gente lo veía en sus teléfonos. Es increíble. Ahí estaban viendo un horrible escenario, pero tenían sus teléfonos y estaban viendo que los Tomateros iban ganando en la serie de los playoffs y cada vez que metían una carrera la gente gritaba. Entonces los futbolistas no entendían qué estaba pasando, ¿verdad? Pues bien, esta escena podría definir lo que es la vida cristiana. Podrías estar en medio de circunstancias horribles que te están dando una paliza. Sin embargo, tenemos algo mucho más grande de que alegrarnos. Podemos ver por la fe la victoria que es nuestra en Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es exactamente lo que sucede. Quizás en tu cancha la situación es muy, muy desalentadora, ¿verdad? Y ya no ves lo duro sino lo tupido, como dicen, ¿verdad? Y te están dando una paliza, pero sabes que ese no es el final de la historia. Sabes que por encima de todo hay verdades que te van a alegrar por toda la eternidad y que al fin de cuentas Jesucristo gana y tú también, ¿verdad? Y por eso puedes estar alegre y gozoso en ese momento. Termino con esto. Una fe impactante como la que vimos hoy ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La duda ve los obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche oscura, la fe ve el claro día. La duda teme dar un paso, la fe se eleva a las alturas. La duda cuestiona quién cree, la fe responde yo creo. La vida sigue a la fe como la noche sigue al día. No hay vida si no hay fe. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la fe que has puesto en nosotros, porque esa es tu fe que has puesto en nosotros y esa fe ha impactado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa fe ha impactado la vida de cada familia que está aquí esta noche y que nos está viendo por las redes sociales.